El capitán Riker Thorne se encontraba en el gran ventanal del US Dauntless mirando las estrellas. Su nave flotaba en el espacio cerca del límite del territorio del Consejo. El planeta azul y verde de Nueva Terra colgaba bajo ellos como una joya. Thorne se pasó la mano por su cabello gris. Después de 20 años de servicio al Consejo Interestelar, nunca pensó que se encontraría en esta posición. Capitán, recibimos nuevas órdenes del mando del Consejo, dijo la teniente Samantha Reed mientras se acercaba. Su habitual andar seguro parecía vacilante hoy. Le entregó un bloc de datos sin mirarlo a los ojos. Thorne tomó el bloc y leyó el mensaje. Apretó la mandíbula mientras se desplazaba por las demandas del Consejo. Querían que estableciera un bloqueo alrededor de Nueva Terra. No se permitiría la entrada ni salida de naves, ni suministros, ni medicinas, hasta que la colonia aceptara las nuevas tasas de impuestos del Consejo. No pueden hablar en serio, dijo Thorne en voz baja. Hay 30.000 personas ahí abajo, hijos de familias. Las órdenes están verificadas, señor, dijo la teniente Reed, directamente del alto mando. Thorne se apartó de la ventana y caminó hacia el centro del puente. La tripulación lo observaba con rostros preocupados. Habían servido juntos durante años. Confiaban en él y ahora tenía que dar una orden que iba en contra de todo lo que creían. El primer oficial Greg Howard estaba listo en su puesto. Su rostro, normalmente tranquilo, mostraba preocupación. Órdenes. El capitán Thorne miró a su tripulación. El ingeniero jefe Paul Jackson había dejado de trabajar en un panel de control y observaba. La oficial de comunicaciones Olivia Martínez estaba sentada con la mano sobre la consola, esperando. El oficial de navegación Daniel Ross había girado su silla para mirar al capitán. Eran buenas personas, la mejor tripulación de la flota, y el consejo quería que mataran de hambre a toda una colonia. Teniente Reed, ¿cuál es la situación de los suministros en Nueva Terra?, preguntó Thorne. Reed revisó otro panel de datos. No es buena, señor. Han tenido malas cosechas esta temporada. Su principal planta procesadora de alimentos tuvo ese accidente el mes pasado. Levantó la vista. Si los cortamos por completo, empezarán a sentir los efectos en cuestión de días. Hambre grave en 2 semanas y la nave de suministros del Consejo más cercana, la Fortitude, está a 3 semanas, señor. Thorne asintió lentamente. Caminó de regreso a la ventana y miró hacia el planeta. En algún lugar allá abajo, la gente iba a sus asuntos sin saber que el Consejo había decidido que sus vidas valían menos que algún dinero extra de impuestos. El silencio en el puente se hizo pesado. Todos sabían lo que significaban las órdenes. Todos esperaban a ver qué haría el capitán Riker Thorne. Thorne había seguido órdenes toda su carrera. Había ascendido de rango siendo confiable y leal al Consejo. Incluso cuando no estaba de acuerdo, había confiado en que el Consejo tenía razones para lo que hacía. Había confiado en el sistema. Pero esto estaba mal. Desde cualquier punto de vista, desde cualquier estándar moral, esto estaba mal. Oficial Martínez, abra un canal para el control de la nueva colonia Terara. Thorne dijo de repente que Martínez pareció sorprendida, pero rápidamente accionó su consola. Canal abierto, señor. Control de Nueva Terra. Soy el capitán Riker Thorne de los intrépidos de E.U. Después de un momento, una voz cansada respondió, soy el director de la colonia, Frank Morris. ¿Qué podemos hacer por usted? Capitán Director Morris. Me pongo en contacto con usted para informarle sobre la situación actual entre su colonia y el Consejo Interestelar. Había una pausa. Supongo que estás aquí para hacer cumplir sus demandas. Morris dijo con voz amarga. Ya les dijimos que no podemos pagar. El Consejo aumentó nuestras tarifas en un 300% sin previo aviso. Eso es más que todas nuestras ganancias anuales. Si pagamos, no podemos permitirnos administrar la colonia. Thorne respiró hondo. Entiendo su posición, director. Llamo para informarle que el Dauntless enviará lanzaderas en 1 hora. Tenemos suministros a bordo que podemos compartir. Comida, medicinas y algunas piezas de equipo. La tripulación del puente se miró en estado de shock. Los ojos del primer oficial Howard se abrieron de par en par. No entiendo. Morris dijo. El Consejo dijo que enviarían una nave para bloquearnos hasta que pagáramos. Enviaron una nave, confirmó Thorne. Pero esta nave y su tripulación no harán cumplir un bloqueo hoy. Durante un largo momento hubo silencio en ambos extremos. Gracias, capitán. Morris finalmente dijo. Su voz estaba cargada de emoción. No olvidaremos esto.
Cuando terminó la comunicación, el primer oficial Howard se acercó a Thorne. Señor, esas órdenes vinieron directamente del alto mando del Consejo. Esto es motín. Traición. Thorne terminó por él. Sí, supongo que sí. Iba a decir. Peligroso. Howard respondió, pero estoy de acuerdo con su decisión. Thorne se enfrentó a su tripulación. No les ordenaré a ninguno de ustedes que desobedezcan las órdenes del Consejo. Si alguien desea registrar una protesta formal contra mis acciones, lo anotaré en el diario de a bordo. No habrá castigo. Ni una sola persona se movió. El teniente Reed se enderezó un poco. Estamos con usted, capitán. Entonces ayudemos a esta gente, dijo Thorne. El teniente Reed se coordinó con el control de la colonia para atender sus necesidades más urgentes. El oficial Ross nos encontró una posición sobre su asentamiento principal para facilitar el acceso del transbordador. Jefe Jackson, quiero que miren nuestra carga y vean qué suministros podemos prescindir sin poner en peligro al intrépido. La tripulación se movió con nueva energía y propósito en sus pasos. Thorne sabía que esto era solo el comienzo. El Consejo lo descubriría. Enviarían otras naves, otros capitanes que podrían seguir órdenes sin cuestionar. Su carrera había terminado. Pero al ver a su tripulación trabajando para ayudar a la gente de Nueva Terra, supo que había tomado la decisión correcta. Más tarde, cuando los primeros transbordadores de suministros se lanzaron hacia la superficie del planeta, Thorne se paró de nuevo en la ventana. El primer oficial Howard se unió a él. ¿Qué sucede después, señor? Howard preguntó en voz baja. El Consejo enviará a alguien tras nosotros, dijo Thorne. Probablemente los implacables bajo el mando del capitán Bever. Es la más cercana. Y entonces el reflejo de Thorne lo miró desde el cristal. Mayor de lo que recordaba, pero más decidido de lo que se había sentido en años. Entonces le demostraremos al Consejo que la humanidad no abandona a los suyos, dijo. Les demostraremos que hay límites que no deben cruzarse. Y tal vez, solo tal vez, les recordemos a otros capitanes, a otras tripulaciones, que también tienen opciones. Howard asintió lentamente. Sabes que esto no terminará solo con nuevo terror. Si hacemos esto, si realmente nos oponemos al Consejo, lo sé. Dijo Thorne. Esto ya no se trata solo de una colonia. Se giró para mirar directamente a su primer oficial. Este podría ser el comienzo de algo mucho más grande que nosotros. Por la ventana, la primera lanzadera desapareció en la atmósfera de Nueva Terra, llevando esperanza y desafío a partes iguales. El capitán Riker Thorne había tomado su decisión. La revolución había comenzado. Habían pasado 2 semanas desde que el capitán Riker Thorne y la US Dauntless desafiaron las órdenes del Consejo en Nueva Terra. Noticias. Viajaron rápido por el espacio. Cada colonia humana pronto escuchó sobre el capitán que eligió ayudar a la gente en lugar de castigarla. Algunos lo llamaron héroe. Otros lo llamaron traidor. El Consejo lo llamó criminal. Los osadías se movieron rápidamente de un sistema a otro, manteniéndose por delante de las naves del Consejo. Se habían convertido en expertos en evitar las rutas de viaje principales y ponerse a salvo justo cuando aparecían las naves del Consejo. Cada vez que visitaban una colonia, traían suministros y llevaban mensajes para entregar en otro lugar. Se convirtieron en un enlace entre mundos que el Consejo no podía controlar. Thorne estaba de pie en el puente mirando un mapa estelar. Los puntos rojos mostraban las naves patrulleras del Consejo. Los puntos azules mostraban colonias amigas. Los puntos rojos eran cada vez más numerosos. Han agregado 3 naves de caza más desde ayer. La teniente Reed dijo mientras se unía a él. Van muy en serio por encontrarnos. Thorne asintió. Sabíamos que lo harían. El Consejo odia ser desafiado. La puerta del puente se abrió y el primer oficial Howard entró con una joven que Thorne no reconoció. Vestía el uniforme de técnico de comunicaciones del Consejo, pero estaba arrugado y sucio. Capitán, esta es Diane Lee. Dijo Howard. Acaba de llegar en una nave de suministros de la colonia Arcadia. Tiene información que cree que deberías escuchar. La mujer parecía nerviosa pero decidida. Capitán Thorne. Trabajé en la nave de mando del Consejo sin descanso hasta hace 3 días. Dejé mi puesto cuando escuché lo que están planeando. Vamos, dijo Thorne con suavidad. El Consejo va a dar un ejemplo con la colonia Ford de Jensen. Dijo. Creen que tienes partidarios allí.
Están enviando 5 naves de guerra para rodear el planeta y exigir que entreguen a cualquiera que te haya ayudado. Si se niegan, hizo una pausa. Si se niegan, tienen órdenes de bombardear el asentamiento principal. Un pesado silencio cayó sobre el puente. El Fort de Hensen era una pequeña colonia agrícola. No tenían defensas ni armas. ¿Cuándo sucederá esto?, preguntó Torne. Las naves llegarán en 3 días. Torne volvió a mirar el mapa estelar. El Fort de Hensen estaba al menos a 2 días de viaje, incluso forzando sus motores al máximo. ¿Por qué nos estás diciendo esto? El teniente Reed le preguntó a la mujer. Lo estás arriesgando todo traicionando al consejo. Diane le enderezó los hombros. Mi hermana vive en el Fort de Hensen con sus 2 hijos. El consejo está dispuesto a matarlos para demostrar su valía. Sus ojos brillaron de ira. Me uní para ayudar a proteger a la gente, no a asesinarla. Torne tomó su decisión rápidamente. Oficial Martínez, envía una advertencia al vado de Hensen. Diles lo que viene. Oficial Ross, traza un rumbo allí. Lo más rápido posible. Sir Howard dijo en voz baja. Incluso si llegamos a tiempo, el Osadía es solo una nave contra 5 naves de guerra del Consejo. Conozco las probabilidades. Torne lo interrumpió. Pero no podemos dejar que el Consejo mate a gente inocente por nuestra culpa. Howard asintió. Prepararé a la tripulación. Mientras el Osadía corría por el espacio hacia el vado de Hensen, llegaron más mensajes. Otras colonias habían oído lo que estaba sucediendo. 2 naves comerciales independientes se ofrecieron a ayudar a evacuar a la gente. Una excapitana militar llamada Lisa Wells envió un mensaje diciendo que su nave, el Intrepid, se reuniría con ellos allí. Esto es más grande que solo nosotros ahora, le dijo Reed a Torne mientras revisaban los mensajes. La gente está eligiendo bando. Torne había tenido miedo de esto. Nunca quise una guerra. No creo que ninguno de nosotros la quisiera. Reed respondió. Pero el Consejo hizo que esto fuera más importante. Que simplemente un nuevo terror cuando decidieron atacar el vado de Hensen. Cuando los intrépidos llegaron al vado de Hensen, encontraron la colonia en caos. La gente cargaba todo lo que podía en las naves. Los padres se aferraban a sus hijos y a sus pocas posesiones. El miedo flotaba en el aire como una nube de tormenta. Torne se reunió con la líder de la colonia, una mujer robusta llamada Abby Winters, en el edificio principal del asentamiento. Recibimos su advertencia, dijo. Gracias. Sin ella, no habríamos tenido tiempo de organizar ninguna evacuación. ¿Cuántas personas han salido del planeta?, preguntó Torne. Tal vez 2000. Todavía tenemos otros 6000 aquí. Parecía cansada más allá de las palabras. No tenemos suficientes naves. El capitán afuera, el ingeniero jefe, supervisó mientras la tripulación de los intrépidos ayudaba a cargar a la gente en las lanzaderas. La plaza de la colonia estaba llena de familias esperando su turno, niños llorando, ancianos sentados en bancos improvisados. El capitán Wells llegó con el intrépido e inmediatamente comenzó a aceptar pasajeros. Las naves mercantes llenaron sus bodegas de carga con personas en lugar de mercancías. Aún así, había demasiados para evacuar a tiempo. El capitán Martínez llamó por teléfono. Naves del Conmil acaban de aparecer en los escáneres de largo alcance. Estarán aquí en 3 horas. Torne miró los rostros desesperados a su alrededor. 3 horas no eran suficientes. Entonces llegó otra llamada. Capitán, estamos detectando nuevas naves que ingresan al sistema. Martínez reportó sorpresa en su voz. 7, no, 8 naves. Se están identificando como naves independientes de las colonias Arcadia, Nueva Terra y Próxima. La esperanza se encendió dentro de Torne. Estas eran naves de colonias que él había ayudado y que venían a devolver el favor. La evacuación se aceleró a medida que llegaban más naves. Algunas eran poco más que naves de transporte, pero hicieron espacio para la gente de Fort de Hensen. Las tripulaciones trabajaron juntas. Extraños ayudando a extraños. Con menos de 1 hora antes de que llegaran las naves del Consejo, las últimas lanzaderas despegaron. Torne se paró en el puente del Dauntless, viendo cómo el planeta se hacía más pequeño. Todos los civiles se dieron cuenta. Sir Reed informó. Y las otras naves, todas saltando a diferentes lugares, dijo Howard. Esparciendo a los refugiados en colonias amigas donde el Consejo no puede encontrarlos fácilmente. Torne asintió. Entonces es hora de que nos vayamos también. Sir Howard. Dudo.
Las naves del Consejo llegarán en cualquier momento. Si nos quedamos, si luchamos contra ellos. Ahora con todas estas naves de nuestro lado. No. Torne dijo con firmeza. Hoy se trataba de salvar vidas, no de quitárselas. Habrá tiempo para luchar más tarde si llega el momento. A eso. Mientras el intrépido se preparaba para alejarse de la proa de Hensen, Torne pensó en lo que había sucedido. Había desafiado al Consejo para salvar una colonia. Ahora había varios mundos involucrados. Enviando naves, arriesgándose, eligiendo bando. ¿A dónde ahora?, preguntó el capitán Ross. Desde la estación de navegación. Torne consideró la pregunta. No podían seguir huyendo para siempre. Necesitaban un plan, una base, una forma de organizar esta creciente resistencia. Fijaron rumbo al sistema minero abandonado en Capa Reticuli. Decidió, es hora de que dejemos de reaccionar y empecemos a planificar. Las estrellas se extendieron en rayos de luz mientras el Osadía saltaba, llevándose consigo no solo a su tripulación, sino también las esperanzas de las colonias humanas en todo el espacio del Consejo. Lo que había comenzado como el desafío de un hombre se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande. Un movimiento que desafiaría los cimientos mismos del gobierno del Consejo. El sistema minero abandonado de Capa Reticuli se convirtió en el nuevo hogar del capitán Riker Torne y la creciente resistencia. Escondidos entre campos de asteroides y viejos túneles mineros, naves iban y venían trayendo suministros, información y más personas dispuestas a oponerse al Consejo. Habían pasado 3 meses desde la evacuación del Fort de Hensen. Lo que había comenzado como el desafío de una nave era ahora una red que abarcaba múltiples sistemas estelares. Se llamaban a sí mismos los sistemas libres. La Alianza Torne se encontraba en lo que una vez fue el centro de operaciones de una compañía minera, ahora convertido en su sala de mando. A su alrededor, antiguos líderes de colonias, capitanes de nave y otros que se habían unido allí se reunieron alrededor de una gran mesa. El Consejo ha aumentado las patrullas a lo largo de las principales rutas de suministro. La capitán Lisa Wells informó que su nave, la Intrépida, ahora sirvió como su principal nave de inteligencia, entrando y saliendo del espacio del Consejo para recopilar información. Están deteniendo y registrando cada nave que encuentran. Abby Winters, quien había liderado la colonia Fort de Hensen y ahora ayudaba a coordinar la colocación de refugiados, negó con la cabeza. Nuestra gente en New Geraisen se está quedando sin suministros médicos. Si no podemos conseguir que los envíos pasen, encontraremos la manera, le aseguró Torne. Siempre lo hacemos. El primer oficial Howard entró en la habitación seguido de un hombre alto con un uniforme impecable del Consejo. La sala se quedó en silencio cuando todos reconocieron la insignia del comando de la flota del Consejo. El almirante Benjamin Carter dijo, sorprendido de ver a su antiguo mentor, no esperaba encontrarte en nuestro humilde escondite. No fue fácil llegar aquí sin ser notado, respondió Carter. Miró a su alrededor. Has construido una gran operación, Riker, le preguntó el almirante capitán Wells con la mano que descansaba cerca de su arma. Carter se enfrentó a... Decidieron atacar el vado de Hensen. Cuando los intrépidos llegaron al vado de Hensen, encontraron la colonia en caos. La gente cargaba todo lo que podía en las naves. Los padres se aferraban a sus hijos y a sus pocas posesiones. El miedo flotaba en el aire como una nube de tormenta. Torne se reunió con la líder de la colonia, una mujer robusta llamada Abby Winters, en el edificio principal del asentamiento. Recibimos su advertencia, dijo. Gracias. Sin ella, no habríamos tenido tiempo de organizar ninguna evacuación. ¿Cuántas personas han salido del planeta?, preguntó Torne. Tal vez 2000. Todavía tenemos otros 6000 aquí. Parecía cansada más allá de las palabras. No tenemos suficientes naves. El capitán afuera, el ingeniero jefe, supervisó mientras la tripulación de los intrépidos ayudaba a cargar a la gente en las lanzaderas. La plaza de la colonia estaba llena de familias esperando su turno, niños llorando, ancianos sentados en bancos improvisados. El capitán Wells llegó con el intrépido e inmediatamente comenzó a aceptar pasajeros. Las naves mercantes llenaron sus bodegas de carga con personas en lugar de mercancías. Aún así, había demasiados para evacuar a tiempo. El capitán Martínez llamó por teléfono. Naves del Conmil acaban de aparecer en los escáneres de largo alcance. Estarán aquí en 3 horas. Torne miró los rostros desesperados a su alrededor. 3 horas no eran suficientes. Entonces llegó otra llamada. Capitán,
estamos detectando nuevas naves que ingresan al sistema. Martínez reportó sorpresa en su voz. 7, no, 8 naves. Se están identificando como naves independientes de las colonias Arcadia, Nueva Terra y Próxima. La esperanza se encendió dentro de Torne. Estas eran naves de colonias que él había ayudado y que venían a devolver el favor. La evacuación se aceleró a medida que llegaban más naves. Algunas eran poco más que naves de transporte, pero hicieron espacio para la gente de Fort de Hensen. Las tripulaciones trabajaron juntas. Extraños ayudando a extraños. Con menos de una hora antes de que llegaran las naves del Consejo, las últimas lanzaderas despegaron. Torne se paró en el puente del Dauntless, viendo cómo el planeta se hacía más pequeño. Todos los civiles se dieron cuenta. Sir Reed informó. Y las otras naves, todas saltando a diferentes lugares, dijo Howard. Esparciendo a los refugiados en colonias amigas donde el Consejo no puede encontrarlos fácilmente. Torne asintió. Entonces es hora de que nos vayamos también. Sir Howard. Dudo. Las naves del Consejo llegarán en cualquier momento. Si nos quedamos, si luchamos contra ellos. Ahora con todas estas naves de nuestro lado. No. Torne dijo con firmeza. Hoy se trataba de salvar vidas, no de quitárselas. Habrá tiempo para luchar más tarde si llega el momento. A eso. Mientras el intrépido se preparaba para alejarse de la proa de Hensen, Torne pensó en lo que había sucedido. Había desafiado al Consejo para salvar una colonia. Ahora había varios mundos involucrados. Enviando naves, arriesgándose, eligiendo bando. ¿A dónde ahora?, preguntó el capitán Ross. Desde la estación de navegación. Torne consideró la pregunta. No podían seguir huyendo para siempre. Necesitaban un plan, una base, una forma de organizar esta creciente resistencia. Fijaron rumbo al sistema minero abandonado en Capa Reticuli. Decidió, es hora de que dejemos de reaccionar y empecemos a planificar. Las estrellas se extendieron en rayos de luz mientras el Osadía saltaba, llevándose consigo no solo a su tripulación, sino también las esperanzas de las colonias humanas en todo el espacio del Consejo. Lo que había comenzado como el desafío de un hombre se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande. Un movimiento que desafiaría los cimientos mismos del gobierno del Consejo. El sistema minero abandonado de Capa Reticuli se convirtió en el nuevo hogar del capitán Riker Torne y la creciente resistencia. Escondidos entre campos de asteroides y viejos túneles mineros, naves iban y venían trayendo suministros, información y más personas dispuestas a oponerse al Consejo. Habían pasado 3 meses desde la evacuación del Fort de Hensen. Lo que había comenzado como el desafío de una nave era ahora una red que abarcaba múltiples sistemas estelares. Se llamaban a sí mismos los sistemas libres. La Alianza Torne se encontraba en lo que una vez fue el centro de operaciones de una compañía minera, ahora convertido en su sala de mando. A su alrededor, antiguos líderes de colonias, capitanes de nave y otros que se habían unido allí se reunieron alrededor de una gran mesa. El Consejo ha aumentado las patrullas a lo largo de las principales rutas de suministro. La capitán Lisa Wells informó que su nave, la Intrépida, ahora sirvió como su principal nave de inteligencia, entrando y saliendo del espacio del Consejo para recopilar información. Están deteniendo y registrando cada nave que encuentran. Abby Winters, quien había liderado la colonia Fort de Hensen y ahora ayudaba a coordinar la colocación de refugiados, negó con la cabeza. Nuestra gente en New Geraisen se está quedando sin suministros médicos. Si no podemos conseguir que los envíos pasen, encontraremos la manera, le aseguró Torne. Siempre lo hacemos. El primer oficial Howard entró en la habitación seguido de un hombre alto con un uniforme impecable del Consejo. La sala se quedó en silencio cuando todos reconocieron la insignia del comando de la flota del Consejo. El almirante Benjamin Carter dijo, sorprendido de ver a su antiguo mentor, no esperaba encontrarte en nuestro humilde escondite. No fue fácil llegar aquí sin ser notado, respondió Carter. Miró a su alrededor. Has construido una gran operación, Riker, le preguntó el almirante capitán Wells con la mano que descansaba cerca de su arma. Carter se enfrentó a el grupo. El Consejo está preparando algo grande, algo que aplastará su alianza antes de que se fortalezca. Sacó una unidad de datos y la puso sobre la mesa. Contiene los detalles de su plan. Una flota masiva reuniendo nuevas armas que se están desplegando. La llaman operación decisiva, ¿y solo nos dan esto?, preguntó Paul Jackson con escepticismo. El ingeniero jefe se había convertido en uno de los asesores de mayor confianza de Torne.
¿Por qué un almirante traicionaría al Consejo? La expresión de Carter se endureció. Porque me uní a la flota para proteger a la humanidad, no para aterrorizarla. Lo que sucedió en el vado de Hensen fue solo el principio. El Consejo teme lo que has empezado, Riker. Temen que más colonias, más naves, más gente se una a ustedes. Así que nos destruirán para dar ejemplo. Torne, concluyó. Sí. Carter asintió. Y cualquiera que te haya ayudado. La sala estalló en voces, algunos discutiendo para dispersarse y esconderse, otros exigiendo atacar primero. Contra el Consejo. Torne levantó la mano para pedir silencio. Almirante, le dijo a Carter, al traernos esto, has cometido traición contra el Consejo. ¿Entiendes lo que eso significa? Carter se mantuvo firme. Sí, lo hago. No puedo volver atrás. Y a decir verdad, no quiero. He servido fielmente al Consejo durante 30 años creyendo que hacía lo correcto. Es hora de que realmente lo haga. Torne miró los rostros a su alrededor. Personas que lo habían arriesgado todo por lo que creían correcto. Contaban con él para que los liderara. Necesitamos analizar estos datos de inmediato, decidió el teniente Reed. Trabaja con el almirante Carter para comprender exactamente a qué nos enfrentamos. Capitán Wells, necesitamos advertir a nuestros aliados sobre este aumento de patrullas. Necesitaremos crear nuevas rutas de suministro. Mientras la reunión se dividía en grupos más pequeños, Torne apartó a Howard. ¿Qué piensas? ¿Podemos confiar en él? Howard consideró la pregunta cuidadosamente. Carter siempre fue uno de los buenos, pero incluso la gente buena puede ser utilizada como cebo. No lo pierdas de vista, instruyó Torne cortésmente. Más tarde ese día, Torne descubrió. El teniente Reed y Diane Lee, encorvados sobre las pantallas, examinaban los datos que Carter había traído. Es peor de lo que pensábamos, dijo Reed sin levantar la vista. Están reuniendo una flota de 50 naves en Centauri Prime. Y miren esto, señaló un esquema de armas, nuevos cañones de largo alcance capaces de alcanzar objetivos desde fuera del perímetro defensivo de un planeta. Podrían bombardear una colonia sin siquiera acercarse a las defensas terrestres. Lee añadió con gravedad. Torne estudió la información. ¿Cuándo planea el Consejo desplegar esta flota? 2 semanas. Reed respondió. Todavía están esperando que lleguen las últimas armas especiales de sus instalaciones de producción en la estación próxima. Torne preparó un plan que se estaba formando en su mente. La estación próxima, donde construyen sus armas especiales. Reed levantó la vista y la comprensión se dibujó en su rostro. Si algo le sucediera a esas armas antes de que pudieran ser entregadas, retrasaría sus planes. Torne terminó, denos más tiempo para prepararnos. Reunió a su equipo principal, Howard Jackson, Reed y Martínez, en su habitación privada. Cuarteles. Necesitamos alcanzar la estación próxima, les dijo. Un equipo pequeño entra y sale rápidamente. No para destruirla, sino para desactivar las armas que están construyendo para esta operación. Eso está en lo profundo del territorio del Consejo. Howard señaló, ¿cómo llegamos allí sin ser detectados? Jackson se inclinó hacia adelante. Puede que tenga una idea sobre eso. Capturamos esos transpondedores de identificación del Consejo el mes pasado. Podríamos usar uno para disfrazar una nave como una nave del Consejo. El Dauntless es demasiado reconocible. Martínez dijo, pero una nave más pequeña podría funcionar. Iré. Reed se ofreció como voluntario. He hecho operaciones encubiertas antes cuando serví en las fuerzas especiales del Consejo. Debería ir también. Carter dijo desde la puerta. No lo habían oído acercarse. Conozco los protocolos de seguridad de la estación próxima. Ayudé a diseñarlos. Torne estudió a su antiguo mentor. Esta sería la verdadera prueba de la lealtad de Carter. ¿Entiendes lo que te ofreces a hacer? Carter asintió solemnemente. Sí. Durante los siguientes 3 días se prepararon para la misión. Eligieron una pequeña nave rápida que se había unido recientemente a su causa. Reed seleccionó un equipo de otros 4. Con las habilidades necesarias, Carter proporcionó detalles del diseño de la estación y las medidas de seguridad. El día de la partida, Torne se encontraba en la bahía de atraque mientras el equipo hacía los preparativos finales. Recuerden que esto no se trata de destrucción, les recordó. Desactivamos las armas. Retrasemos sus planes y nos vayamos. No habrá bajas si podemos evitarlo. Reed asintió.
Entendido. El capitán Carter extendió su mano a Thorne. Sé que todavía tienes dudas sobre mí, Riker. No te culpo, pero te doy mi palabra. Estoy completamente contigo ahora. Thorne le estrechó la mano. Demuéstralo regresando con éxito. Ven. Mientras la pequeña nave partía, desapareciendo entre las estrellas, Thorne sintió el peso del mando con más fuerza que nunca. Todo se estaba intensificando. Lo que había comenzado como una ayuda a una colonia se estaba convirtiendo en un verdadero conflicto con el Consejo. La gente arriesgaba sus vidas basándose en sus decisiones. Su liderazgo. Estarán bien. Howard dijo. Estaba de pie junto a él. Tienen que serlo. Thorne respondió, porque si el Consejo despliega esa flota antes de que estemos listos, no terminó la frase. No lo necesitaba. Ambos sabían lo que estaba en juego ahora. No solo sus vidas, sino el futuro de la humanidad entre las estrellas. Habían pasado 5 días desde que el teniente Reed y el almirante Carter partieron hacia la estación próxima. 5 días de espera, 5 días de preparación, 5 días de Thor revisando los canales de comunicación cada hora con la esperanza de recibir noticias de su éxito. La Alianza de Sistemas Libres continuó creciendo incluso durante este tenso periodo de espera. 3 naves coloniales más llegaron con personas que habían elegido abandonar los mundos del Consejo. Un grupo de ingenieros de la colonia minera Titan Edge trajo equipo y habilidades valiosas. Cada día los hacía más fuertes, pero cada día también acercaba el ataque planeado por el Consejo. Thorne estaba de pie en el centro de mando, estudiando el mapa estelar que mostraba territorios amigos en azul y el espacio controlado por el Consejo en rojo. Demasiado rojo, pensó. Todavía no había noticias. El primer oficial Howard preguntó mientras se unía a él. Nada, dijo Thorne. Respondió, deberían haber llegado a Próxima hace 2 días. Howard frunció el ceño. Las comunicaciones podrían ser difíciles desde el interior del espacio del Consejo. O fueron capturados, dijo Thorne, expresando el miedo que crecía cada día o peor. La teniente Reed es buena en lo que hace, le recordó Howard. Y Carter conoce la estación. Tenemos que confiar en ellos. Antes de que Thorne pudiera responder, el oficial de comunicaciones Martínez entró corriendo en la habitación. Capitán, estamos recibiendo una transmisión en el canal de emergencia. El corazón de Thorne se aceleró. Transmítalo. La pantalla parpadeó mostrando el rostro de la teniente Reed. Parecía cansada, con un corte sobre el ojo, pero muy viva. Misión cumplida, capitán. Las nuevas armas han sido desactivadas. No se entregarán a la flota del Consejo pronto. El alivio inundó el centro de mando. La gente sonreía y se daba palmaditas en la espalda. Bien hecho, dijo la teniente Thorne. ¿Cuál es su estado? Tuvimos que luchar para salir, admitió Reed. Perdimos nuestra nave de transporte. Actualmente estamos a bordo de un carguero llamado Lucky Star. El capitán accedió a traernos parte del camino de regreso, pero necesitaremos que nos recojan en las coordenadas que estoy enviando. ¿Y Carter? Preguntó Thorne. La expresión de Reed se tornó seria. Recibió un golpe fuerte durante nuestra huida. Necesita atención médica pronto. Enviaremos una nave de inmediato, prometió Thorne. Bien hecho a todos. Cuando terminó la transmisión, Thorne se giró hacia Howard. Lleva a la Osadía y tráelos a casa. ¿Está seguro, señor? Normalmente usted mismo comanda la Osadía. Me necesitan aquí, dijo Thorne. Además, le confío mi nave. Después de que Howard se fuera, Thorne se reunió con el Consejo de Liderazgo de la Alianza. Representantes de 12 colonias y estaciones diferentes estaban sentados a la mesa, cada uno con sus propias preocupaciones y sugerencias. El Consejo estará furioso cuando descubran lo que pasó en Próxima, dijo el gobernador Frank Morris de Nueva Terra. Se darán cuenta de que fuimos nosotros. Bien, dijo el capitán Wells. Háganle saber que podemos contraatacar. Abby Winters habló. Pero, ¿qué pasa ahora? Hemos retrasado su gran ataque. Pero, ¿por cuánto tiempo? 1 mes. 2. Reconstruirán esas armas eventualmente. Thorne había estado pensando en esta pregunta durante días. No podemos seguir reaccionando a los movimientos del Consejo. Necesitamos cambiar el juego. ¿Qué sugiere? Preguntó Morris. Sugiero que lo hagamos público, dijo Thorne. La sala se quedó en silencio mientras todos lo miraban con sorpresa. Hasta ahora hemos estado operando en las sombras.
Solo aquellos directamente involucrados saben sobre la alianza. Es hora de que todos lo sepan, cada humano en el espacio del Consejo. ¿Cómo nos ayudaría eso?, preguntó alguien. Porque la mayoría de los humanos en el espacio del Consejo no saben lo que está sucediendo. Torne explicó. No saben sobre Nueva Terra o el Fort de Jensen. El Consejo controla la información. Si la gente supiera la verdad, que el Consejo ordenó a toda una colonia morir de hambre, que planeaban bombardear asentamientos civiles, ¿cuántos más se unirían a nosotros? La discusión se prolongó hasta altas horas de la noche, con argumentos a favor y en contra del plan de Torne. Algunos temían que la exposición los convertiría en blancos más fáciles. Otros coincidieron en que el apoyo público podría cambiarlo todo. Al final votaron a favor de proceder. Enviarían mensajes a cada asentamiento humano y espacio del Consejo, contando su historia e invitando a otros a unirse a su causa por la libertad. 3 días después, Howard regresó con el Intrépido, trayendo la teniente Reed y a su equipo de vuelta sanos y salvos a Capa Reticuli. El almirante Carter fue trasladado de inmediato a su centro médico. Torne visitó a Carter en cuanto se le permitió. El almirante yacía en una cama, con el torso envuelto en vendas, pálido pero alerta. El doctor dice que vivirá, dijo Torne mientras acercaba una silla. Carter sonrió débilmente. Supongo que es demasiado terco para morir. ¿Qué pasó en Próxima? Entramos con bastante facilidad con las identificaciones del Consejo. Carter explicó la situación de Reed. El equipo fue magnífico, profesional, rápido y eficiente. Casi habíamos terminado cuando una patrulla de seguridad nos vio. Hizo una mueca al cambiar de posición. Hubo un tiroteo. Desactivamos las armas, pero tuvimos que luchar para salir. Nos ahorraste un tiempo valioso, dijo Torne. La alianza está agradecida. La expresión de Carter se puso seria. El Consejo no solo estará enojado, Riker. Estarán aterrorizados. Lo que hicimos demuestra que son vulnerables. Eso los hace más peligrosos que nunca. Lo sé. Torne asintió. Por eso hemos decidido hacerlo público. Estamos enviando mensajes a todos los asentamientos humanos para contarles sobre la alianza e invitarlos a unirse a nosotros. Carter consideró esto. Es arriesgado, pero podría ser nuestra mejor oportunidad. Hizo una pausa. Hay algo más que debes saber. Mientras estábamos en Próxima, accedí a la red de comunicaciones seguras del Consejo. No solo están construyendo armas. Han solicitado el apoyo de los Ari. Torne sintió frío al mencionar a los Axari, una especie alienígena conocida por su poder militar y su larga alianza con el Consejo. Si los Axari se unen a la lucha contra nosotros. Torne comenzó. Entonces necesitaremos más que solo colonias humanas de nuestro lado. Carter terminó. Esto lo cambió todo. La alianza se había estado preparando para enfrentar a las fuerzas del Consejo, pero los Axari eran algo completamente distinto. Sus naves eran más avanzadas, sus armas más poderosas. Necesitamos acelerar nuestros planes. Torne decidió, ¿qué tan pronto pueden viajar? Dame 2 días, dijo Carter. ¿Por qué? Porque necesito que se reúnan con alguien. Torne explicó, el embajador Novan ha estado observando en silencio nuestro movimiento. Han sido oprimidos por el Consejo. Más tiempo que los humanos. Si los Ari se están involucrando, también necesitamos aliados. Carter asintió comprendiendo. Una alianza no ven humana cambiaría el equilibrio de poder. Torne se levantó para irse. Descansa, Ben. Las cosas están a punto de moverse muy rápido. Mientras Torne caminaba de regreso al centro de mando, pensó en lo lejos que habían llegado. Lo que comenzó como un acto de desafío negándose a bloquear una sola colonia se había convertido en un movimiento que podría remodelar el panorama político del espacio conocido. Si los Axeri se unían al bando del Consejo, entonces lo que había sido una rebelión estaba a punto de convertirse en una. Había pasado un mes desde que la Alianza hizo pública su causa. La respuesta había sido mayor de lo que cualquiera esperaba. Los humanos de todo el espacio del Consejo se pusieron de pie y se unieron a ellos. Algunos vinieron. Con otros trajeron suministros. Muchos simplemente ofrecieron sus habilidades y su coraje. El sistema minero de Capa Reticuli se había transformado de un escondite a una bulliciosa base de operaciones. Al mismo tiempo, la misión del almirante Carter a los Novans había tenido éxito. Los altos alienígenas de piel azul habían sufrido bajo el gobierno del Consejo durante generaciones.
Acordaron unir fuerzas con la Alianza, aportando su tecnología avanzada y su conocimiento de las debilidades del Consejo. El capitán Riker Torne estaba de pie en el puente del Intrépido, observando la flota que se había reunido a su alrededor. Más de 60 naves de varios tamaños ahora ondeaban los colores azul y plateado de la Alianza de Sistemas Libres. Entre ellas había 5 naves Novans, cuyo elegante diseño destacaba entre las naves humanas. «Es una vista impresionante», dijo la teniente Reed mientras se unía a él junto a la ventana. «Más de lo que jamás imaginé cuando esto comenzó», admitió Torne. El primer oficial Howard se acercó con un panel de datos. «La flota del Consejo ha sido vista moviéndose hacia Centuri Prime. 53 naves, incluyendo 3 cruceros Axari». Torne asintió. En el momento en que se habían estado preparando para que finalmente estuviera aquí. ¿Está nuestra gente en posición? Sí, señor Howard, confirmó. Las naves de la Alianza están listas cerca de cada una de las 5 ubicaciones objetivo. Los Novans también están esperando. Y nuestra sorpresa especial, Howard, sonrió levemente. El jefe Jackson dice que está listo. Está muy orgulloso de lo que su equipo ha logrado. Debería estarlo. Dijo Torne. Podría ser la clave de toda esta operación. El plan que habían desarrollado era audaz. En lugar de enfrentarse de frente a la enorme flota del Consejo, atacarían 5 bases diferentes del Consejo simultáneamente. Estas bases contenían los relés de comunicaciones que controlaban todas las naves del Consejo. Si pudieran capturar o desactivar estos relés, podrían interrumpir la capacidad del Consejo para coordinar sus fuerzas. Mientras tanto, un equipo más pequeño liderado por el propio Torne atacaría el corazón del poder del Consejo. La estación de mando central que orbita la Tierra, el antiguo mundo natal de la humanidad. Torne reunió a sus oficiales superiores para una última sesión informativa. Alrededor de la mesa estaban sentadas las personas que habían estado con él desde el principio. Howard, Reed, Jackson y Martínez. El almirante Carter también estaba allí, ahora completamente recuperado de sus heridas. Junto a ellos estaban el capitán Wells y representantes de las naves Novan. Todos conocen sus roles, dijo Torne. No se trata de destruir el Consejo. Se trata de dar a los humanos y a otras especies la libertad de gobernarse a sí mismos. El Consejo no lo verá así, advirtió Carter. Lucharán por mantener el control. Por eso el tiempo lo es todo, enfatizó Torne. Todos los ataques deben comenzar simultáneamente. Necesitamos superar su capacidad de respuesta. Todos asintieron en comprensión. El plan dependía de la coordinación y la sorpresa. Una última cosa, agregó Torne. Pase lo que pase hoy, recuerden por qué. Empecé esto. No fue por poder ni venganza. Fue porque creíamos que la gente merece algo mejor de lo que ofrecía el Consejo. Luchamos por un futuro donde las colonias no mueran de hambre por no poder pagar impuestos imposibles, donde la gente no sea castigada por querer libertades básicas. Sus palabras parecieron fortalecer la determinación en cada rostro alrededor de la mesa. Ahora traigamos algo de libertad al espacio del Consejo, concluyó. Los oficiales se dispersaron a sus naves. En una hora, la flota se había separado en grupos más pequeños, cada uno dirigiéndose a sus objetivos asignados. Los intrépidos lideraron un grupo de 7 naves hacia la Tierra. Usando la tecnología avanzada de camuflaje que les habían proporcionado los Novens, se deslizaron sin ser detectados. En el puente, la tensión llenó el aire mientras se acercaban a la enorme estación de mando central. Era una extensa estructura de metal y luces, la encarnación física del poder del Consejo sobre la humanidad. Estamos dentro del alcance. Howard informó. No hay indicios de que nos hayan detectado. Todas las naves, repórtense, listas. Añadió el capitán Martínez. Torne respiró hondo. Desplieguen el dispositivo de Jackson. El ingeniero jefe Jackson activó el arma especial que tenían. Desarrolló una versión modificada de la tecnología de comunicación del Consejo, diseñada para anular sus sistemas. Si funcionaba, congelaría temporalmente las defensas de la estación sin dañar a nadie a bordo. El dispositivo estaba activo. Jackson confirmó después de un momento, las defensas de la estación están bajas. Funcionó. Capitán, todas las naves se mueven. Torne ordenó. Los equipos de abordaje se preparan para el despliegue. La nave de la Alianza se deshizo de sus escudos de camuflaje y se dirigió hacia la estación. El personal del Consejo en la estación se apresuró a responder. Pero con sus defensas automatizadas desconectadas, poco pudieron hacer mientras las lanzaderas de la Alianza atracaban en múltiples esclusas de aire.
Torne lideró uno de los equipos de abordaje él mismo. Con Reed y un grupo de soldados siguiéndolos de cerca, se movieron por los pasillos de la estación, aturdiendo a las fuerzas de seguridad del Consejo con armas no letales. Su objetivo era la sala de control principal, donde los 5 representantes del Consejo dirigían las operaciones en todo el espacio humano. Si pudieran capturar a los propios consejeros, podrían terminar este conflicto antes de que se perdieran más vidas. Al acercarse a la sala de control, encontraron una resistencia mayor. Los guardias de élite del Consejo lucharon desesperadamente para proteger a sus líderes. «No queremos hacerte daño», les gritó Torne. «Solo queremos hablar con el Consejo». «El Consejo no negocia con rebeldes», gritó uno de los guardias. Un tiroteo estalló en el pasillo. Reed recibió un golpe indirecto en el hombro, pero siguió avanzando. Lentamente, empujaron a los guardias hacia atrás hasta que llegaron a las enormes puertas de la sala de control. «Jackson, ¿puedes hacernos entrar?» «Torne», preguntó por el comunicador. «Trabajando en ello». El capitán Jackson respondió desde su posición en el Dauntless. «Su seguridad es compleja, pero la conseguimos». Las puertas se abrieron en 3, 2, 1. Las pesadas puertas se abrieron, revelando a los 5 consejeros de pie alrededor de una gran mesa. Parecían sorprendidos, pero no asustados. «El capitán Riker Torne», dijo, la consejera principal, una mujer mayor llamada Eleanor Pierce. «Hemos estado esperando este día. Entonces sabrán por qué estamos aquí». Torne respondió dando un paso al frente con su arma bajada. «El gobierno del Consejo sobre la Humanidad termina hoy». Pierce sonrió levemente. «¿Creen que es así de simple? ¿Que pueden entrar aquí y cambiar un sistema que ha mantenido la paz durante siglos? Su paz ha llegado a un precio demasiado alto». Torne replicó: «Gente hambrienta, colonias bombardeadas. Eso no es paz. Es opresión». En ese momento, la voz de Martínez llegó por el comunicador. «Informes del capitán provenientes de todos los objetivos. Todos los relés de comunicación han sido capturados. La flota del Consejo está en desorden, incapaz de coordinar sus respuestas». Torne miró a los consejeros. «Tu flota no puede ayudarte ahora, tienes una opción, trabaja con nosotros para crear un nuevo sistema donde todas las especies tengan voz o hazte a un lado y deja que otros lideren por un largo momento». El silencio llenó la sala entonces. Comenzaron a aparecer informes en las pantallas del Consejo, noticias de victorias de la Alianza en el espacio del Consejo de Mundos Humanos, declarando su independencia de las naves del Consejo que se retiraban en lugar de luchar. Pice miró estos informes y luego volvió a mirar a Torne. «Parece que la gente ha hablado», dijo finalmente. «¿Qué propones, capitán?» «Un nuevo comienzo», dijo Torne. «Simplemente donde el Consejo sirva al pueblo, no que lo gobierne mientras las negociaciones comenzaban». Torne se apartó brevemente para contactar a su tripulación en todo el espacio del Consejo. La revolución que habían comenzado estaba teniendo éxito más allá de sus más locas esperanzas. Lo que había comenzado con la negativa de un capitán a bloquear una colonia se había convertido en un movimiento que cambió el curso de la historia. El capitán Riker Torne había desafiado al Consejo y comenzado una revolución que aseguraría la libertad entre las estrellas para las generaciones venideras.